I know every operating At my system like last the job, back of in my my current hand. role, When it comes to 25 years of IT, experience and have worked with several people from your company. I've been recognized for my passion. My team is everything. LinkedIn delivers candidates who rise above the rest. With an up-to-date view into shared connections, skills, and interests you won't find anywhere else. See why 86% of small businesses who post a job on LinkedIn get a qualified candidate within a day. Post a job for free at linkedin.com/achieve. LinkedIn, your next great hire is here. When the holidays start to feel a bit repetitive, reach for a Sprite Winter Spiced Cranberry and put your twist on tradition. A bold cranberry and winter spice flavor fusion, Sprite Winter Spiced Cranberry is a refreshing way to shake things up this sipping season. And only for a limited time. Sprite, obey your thirst. Hay momentos en la vida en que te encuentras frente a una encrucijada y no sabes qué camino tomar. Momentos en que la oscuridad parece tan densa que apenas puedes distinguir tus propios pasos. Momentos en que el peso de una decisión te paraliza porque temes equivocarte, porque temes que un solo paso en falso pueda arruinar todo lo que has construido o todo lo que anhelas construir. Quizás, en este preciso instante, estés atravesando una de esas noches del alma donde la confusión es tan profunda que hasta tu propia voz interior parece haberse silenciado, donde la ansiedad te despierta en la madrugada con un nudo en el pecho y 1000 preguntas sin respuesta, donde el miedo te susurra que estás solo en esto, que nadie comprende realmente lo que estás enfrentando, que tienes que resolverlo todo por ti mismo. Tal vez has intentado encontrar respuestas en tu propia sabiduría, en los consejos de amigos bien intencionados, en libros de autoayuda que prometen claridad mental y paz interior, en técnicas de pensamiento positivo que te dicen que la solución está dentro de ti, que solo necesitas confiar en tu intuición, en tu fuerza interior, en tu capacidad de razonamiento. Pero algo dentro de ti sabe que esas respuestas humanas, por más valiosas que parezcan, no alcanzan para llenar el vacío que sientes, no son suficientes para iluminar la oscuridad que te rodea. No tienen el poder de transformar tu confusión en claridad verdadera. Y es que existe una verdad profunda que el mundo no comprende, pero que la palabra de Dios revela con absoluta certeza. La verdadera sabiduría no proviene de tu mente, sino de lo alto. La dirección genuina no nace de tu corazón, sino del Espíritu Santo. La luz que necesitas para caminar en medio de tus decisiones más difíciles no es un concepto abstracto ni una energía impersonal, sino la presencia viva de Jesucristo guiando cada uno de tus pasos. Santiago lo expresó con una claridad que atraviesa los siglos cuando escribió que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El salmista declaró que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, no como una frase poética vacía, sino como una realidad espiritual tangible que transforma la manera en que navegamos las complejidades de la existencia. Jesús mismo prometió que el Consolador, el Espíritu Santo, nos guiaría a toda la verdad, que nos enseñaría todas las cosas, que nos recordaría todo lo que Él nos ha dicho. Y el libro de Proverbios nos exhorta a confiar en el Señor de todo corazón y a no apoyarnos en nuestra propia prudencia, a reconocerlo en todos nuestros caminos, porque Él enderezará nuestras veredas. Estas no son palabras bonitas para adornar un devocional matutino. Son promesas vivas y activas que Dios quiere cumplir en tu vida hoy. En medio de esa decisión que te quita el sueño, en medio de esa confusión que te paraliza, en medio de ese miedo que te hace dudar de todo. El Salmo 32 nos asegura que Dios nos hará entender y nos enseñará el camino en que debemos andar, que sobre nosotros fijará sus ojos. Isaías profetizó que nuestros oídos oirán a nuestras espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él,
cuando nos desviemos a la derecha o a la izquierda. El apóstol Juan registró la promesa de que el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad. Y Pablo confirmó en Romanos que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto significa que la confusión que sientes no tiene la última palabra, que la oscuridad que experimentas no es permanente, que la ansiedad que te consume no define tu futuro, porque hay alguien que conoce perfectamente el camino que debes tomar, alguien que ve lo que tú no puedes ver, alguien que tiene el mapa completo de tu vida mientras tú solo ves fragmentos inconexos. Antes de seguir, te invito a suscribirte si deseas recibir más mensajes así, basados en la palabra y aplicados a tu vida real. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de tu vida deseas que Jesús ilumine hoy? Me encantará leerte. Piensa por un momento en esa decisión que te está costando tanto tomar, esa decisión que has analizado desde todos los ángulos posibles, que has sopesado con listas de pros y contras, que has discutido con personas de confianza, pero que aún así permanece como un enigma sin resolver en tu corazón. Quizás se trate de una decisión profesional que podría cambiar completamente el rumbo de tu carrera. Una decisión que implica mudarte a otra ciudad y dejar atrás todo lo conocido, o tal vez es una decisión relacional que involucra tu futuro matrimonial. La posibilidad de terminar una relación que sabes que no te conviene, pero a la que te aferras por miedo a la soledad. O quizás estás considerando compromisos económicos significativos que podrían bendecirte o hundirte, dependiendo de si tomas el camino correcto. Sea cual sea la naturaleza de tu decisión, lo que realmente te paraliza no son las variables externas, sino la incertidumbre interna, ese temor profundo a equivocarte y tener que vivir con las consecuencias de un error que pudo haberse evitado. Y es aquí, precisamente en este punto de vulnerabilidad y necesidad, donde Jesús quiere encontrarse contigo de una manera tan personal y tan real, que transforme para siempre tu forma de entender la guía divina. Él no es un Dios distante que observa desde lejos tus luchas sin involucrarse. No es un concepto teológico abstracto que funciona bien en los sermones dominicales, pero que se desvanece cuando enfrentas los lunes difíciles de la vida real. Jesús es el buen pastor que conoce a sus ovejas por nombre, que va delante de ellas preparando el camino, que las llama y ellas reconocen su voz, porque han aprendido a distinguirla entre el ruido de 1000 otras voces que compiten por su atención. Cuando Juan escribió en su evangelio que las ovejas siguen al pastor porque conocen su voz, no estaba hablando de una teoría pastoral, sino de una realidad espiritual que tú puedes experimentar en tu situación actual. Imagina por un momento cómo sería tu vida si pudieras discernir con claridad la voz de Jesús guiándote en cada encrucijada, si pudieras distinguir entre el ruido de tus propios pensamientos ansiosos, las opiniones contradictorias de quienes te rodean, las sugerencias de una cultura que valora el éxito por encima de la obediencia, y la voz suave y apacible del Espíritu Santo que te señala el camino de la verdad. Esta capacidad de escuchar y reconocer la voz de Dios no es un don exclusivo para profetas o apóstoles del pasado, no es un privilegio reservado para supercristianos que pasan horas en ayuno y oración, sino que es la herencia normal de todo hijo de Dios que genuinamente desea ser guiado por su Padre Celestial. ¿Recuerdas cuando Jesús caminó sobre las aguas en medio de la tormenta y los discípulos estaban aterrorizados porque pensaron que era un fantasma? En esa escena registrada en Mateo 14 hay una enseñanza profunda sobre cómo Jesús se manifiesta precisamente en medio de nuestras tormentas más aterradoras, en medio de las olas que amenazan con hundir el barco de nuestras vidas.
En medio de los vientos contrarios que nos hacen sentir que no avanzamos por más que nos esforzamos, los discípulos estaban remando con todas sus fuerzas contra el viento, pero no llegaban a ninguna parte, exhaustos, frustrados, probablemente cuestionándose por qué Jesús los había enviado a cruzar el mar sin acompañarlos, sintiendo quizás que estaban solos en su lucha. Pero entonces, en la cuarta vigilia de la noche, en el momento más oscuro justo antes del amanecer, Jesús vino a ellos caminando sobre las mismas aguas que los aterrorizaban. Y cuando Pedro le dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas», Jesús respondió con una sola palabra: «Ven». Esa simple palabra fue suficiente para que Pedro hiciera lo imposible, para que caminara sobre aquello que naturalmente debería hundirlo, para que desafiara las leyes de la física, porque la palabra de Jesús tiene más autoridad que las leyes naturales. Pero entonces Pedro apartó sus ojos de Jesús, comenzó a enfocarse en el viento fuerte que lo rodeaba, en las olas amenazantes, en la imposibilidad de lo que estaba haciendo, y comenzó a hundirse. Su grito desesperado: «Señor, sálvame», fue respondido inmediatamente porque Jesús extendió su mano y lo sostuvo. Esta historia no es solo un relato histórico de un milagro que ocurrió hace 2000 años. Es un espejo en el que puedes ver reflejada tu propia experiencia actual. Tú estás en medio de una tormenta de incertidumbre, remando con todas tus fuerzas, tratando de llegar a un puerto seguro, agotado por el esfuerzo de intentar resolver todo con tu propia sabiduría y fortaleza. Y Jesús viene a ti en medio de esa oscuridad, caminando sobre las mismas circunstancias que te aterrorizan, invitándote a salir del barco de tu zona de confort. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. This episode is brought to you by... Oops! I've got a box of Cheez-It crackers staring at me, and I just wanted that irresistible cheesy crunch. Sorry, that was a total snacksident. What was I supposed to be talking about? So salty, so crunchy, so cheesy. Whoops! Lost my train of thought. I've heard of brain freeze, but brain cheese? I'll just have one more Cheez-It cracker, and then I'll get back to it. De tus planes perfectamente calculados, de tu necesidad de tener todo bajo control. Él te dice: ven, confía en mi palabra más que en lo que ven tus ojos. Camina hacia mí incluso cuando todo en tu mente racional te diga que es imposible. Mantén tus ojos fijos en mí y no en las circunstancias que te rodean. La pregunta que resuena en el silencio de tu corazón es: ¿cómo mantengo mis ojos en Jesús cuando todo a mi alrededor me grita que mire las olas? ¿Cómo escucho su voz cuando hay tanto ruido externo e interno compitiendo por mi atención? ¿Cómo distingo entre mi propia voz, la voz del enemigo que siembra duda y confusión, y la voz genuina del Espíritu Santo? Estas son preguntas legítimas que todo creyente sincero se ha hecho en algún punto de su caminar con Dios. Y las respuestas no son fórmulas mágicas ni técnicas de 3 pasos, sino principios espirituales profundos, arraigados en la naturaleza misma de nuestra relación con Cristo. Jesús dijo en el capítulo 10 de Juan que sus ovejas conocen su voz, porque han pasado tiempo con Él, porque han desarrollado una intimidad que les permite reconocer su tono, su manera de hablar, su carácter revelado en cada palabra. Cuando pasas tiempo genuino en la presencia de Dios, no como una obligación religiosa, sino como un encuentro real con una persona viva, algo comienza a cambiar en tu capacidad de discernimiento espiritual. Empiezas a reconocer patrones en la manera en que Dios te habla. Comienzas a notar que su voz siempre está alineada
con su palabra escrita, porque Él nunca se contradice a sí mismo. Descubres que su dirección siempre produce paz profunda, incluso cuando te llama a decisiones difíciles, mientras que la confusión y la ansiedad son señales de que estás escuchando voces equivocadas. El Espíritu Santo no te guiará jamás en contra de lo que está escrito en las Escrituras, porque Él es el autor de ambas cosas, de la palabra escrita y de la voz interna que interpreta esa palabra y la aplica a tu situación específica. Esto significa que si sientes que Dios te está diciendo algo que contradice claramente un principio bíblico, puedes estar seguro de que no es su voz lo que estás escuchando, sino tu propio deseo disfrazado de dirección divina o una sugerencia del enemigo que busca desviarte del camino correcto. La Biblia está llena de ejemplos de personas que enfrentaron decisiones monumentales y necesitaron la guía de Dios de manera desesperada. Abraham tuvo que decidir si dejaba todo lo conocido para ir a una tierra que ni siquiera sabía dónde estaba, confiando únicamente en la promesa de Dios de que lo bendeciría y haría de él una gran nación. Imagina la magnitud de esa decisión: dejar tu hogar, tu familia extendida, tu negocio establecido, todo lo que te proporcionaba seguridad y estabilidad, para ir a un destino desconocido simplemente porque Dios te llamó. No había garantías visibles, no había contratos firmados, no había plan de negocios detallado, solo la palabra de Dios. Y Abraham creyó, y esa fe le fue contada por justicia. Moisés tuvo que decidir si regresaba a Egipto para confrontar al faraón más poderoso del mundo conocido, enfrentando sus propias inseguridades y limitaciones, sus recuerdos traumáticos de haber huido como fugitivo 40 años atrás, sus temores de que el pueblo no le creería, su tartamudez, que lo hacía sentir inadecuado para ser portavoz de Dios. Todas esas eran razones lógicas para declinar el llamado, pero Dios le aseguró: ciertamente yo estaré contigo, y esa promesa fue suficiente. Josué tuvo que decidir cómo conquistar Jericó, una ciudad fortificada que parecía impenetrable con sus murallas masivas y sus guerreros experimentados. Desde una perspectiva militar humana, necesitaba arietes, escaleras, un ejército superior, estrategias de asedio convencionales. Pero Dios le dio una estrategia que desafiaba toda lógica militar: marchar alrededor de la ciudad una vez al día, durante 6 días, y 7 veces el séptimo día, y gritar, y las murallas caerían. Si Josué hubiera consultado a sus generales, probablemente habrían pensado que se había vuelto loco, pero él obedeció la dirección de Dios y resultó en victoria completa. Esther tuvo que decidir si arriesgaba su vida acercándose al rey, sin ser llamada para interceder por su pueblo, sabiendo que podría significar su muerte inmediata según la ley persa, pero también sabiendo, como le dijo su tío Mardoqueo, que quizás para esta hora había llegado al reino. Ella pidió que el pueblo ayunara con ella por 3 días, buscando la fortaleza y dirección de Dios para hacer lo imposible, y su valentía resultó en la salvación de toda la nación judía. David tuvo que tomar incontables decisiones como rey, decisiones que afectaban a millones de personas, decisiones sobre guerras, alianzas, justicia, liderazgo. Y vemos en los Salmos cómo constantemente clamaba a Dios por dirección, por sabiduría, por discernimiento para gobernar al pueblo según el corazón de Dios. En cada uno de estos casos, lo que marcó la diferencia entre el éxito y el fracaso no fue la brillantez de su estrategia humana ni su capacidad intelectual, sino su disposición a buscar y obedecer la dirección de Dios, incluso cuando esa dirección parecía ilógica o riesgosa desde una perspectiva puramente humana. Y tú estás en esa misma posición hoy, enfrentando tus propias Jericós que parecen imposibles de conquistar, tus propios mares que necesitas cruzar sin saber exactamente cómo, tus propias decisiones que podrían cambiar el curso de tu vida y la de quienes dependen de ti.
pero la misma promesa que Dios le hizo a Josué cuando le dijo: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa misma promesa es válida para ti en este momento. La pregunta no es si Dios está dispuesto a guiarte. La Biblia deja absolutamente claro que Él desea guiarte más de lo que tú deseas ser guiado. La pregunta real es si estás dispuesto a escuchar, a obedecer incluso cuando su dirección contradice tu lógica humana, a confiar en su carácter cuando no puedes ver el camino completo por adelantado. Hay algo tremendamente liberador en entender que Dios no espera que tú tengas todas las respuestas, que Él no te juzga por tu confusión ni te rechaza por tus dudas, sino que invita precisamente a quienes están cansados y cargados a venir a Él para encontrar descanso. Jesús pronunció esas palabras registradas en Mateo 11, sabiendo que estaba hablando a personas abrumadas por las demandas de la vida, por las expectativas religiosas imposibles de cumplir, por el peso de sus propios errores y fracasos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estas palabras son una invitación a dejar de intentar resolver todo con tu propia fuerza y sabiduría, a soltar el control que crees tener, pero que en realidad solo produce más ansiedad, a reconocer que necesitas desesperadamente la guía y la sabiduría que solo Dios puede proporcionar. El yugo que Jesús ofrece es fácil no porque la vida cristiana sea libre de desafíos, sino porque Él lleva el peso mayor, porque Él va delante preparando el camino, porque su gracia es suficiente para cada situación que enfrentas. Cuando intentas tomar decisiones importantes basándote únicamente en tu razonamiento humano, sin consultar a Dios, sin buscar su dirección en oración y en su palabra, estás asumiendo un yugo que nunca fue diseñado para tus hombros, una carga que te aplastará eventualmente porque simplemente no tienes la capacidad de ver lo que solo Dios puede ver. Piensa en la última vez que tomaste una decisión importante sin consultar realmente a Dios. Tal vez le mencionaste brevemente en oración, pero ya habías decidido en tu corazón lo que ibas a hacer y solo buscabas su bendición sobre tu plan en lugar de buscar genuinamente su plan. ¿Cómo resultó esa decisión? Tal vez funcionó bien externamente, pero dejó un vacío espiritual que no puedes explicar. O tal vez resultó en complicaciones que no habías anticipado, en consecuencias que ahora reconoces podrían haberse evitado si hubieras buscado verdaderamente la sabiduría de Dios antes de actuar. No digo esto para condenarte, sino para mostrarte que hay un camino mejor, una manera de navegar las decisiones de la vida que produce no solo buenos resultados externos, sino también paz profunda y la satisfacción de saber que estás en el centro de la voluntad de Dios. Isaías 30 nos presenta una imagen poderosa de lo que significa confiar en la guía de Dios en lugar de nuestros propios planes. El profeta reprende al pueblo de Israel porque buscaron protección en Egipto en lugar de consultar a Dios, porque hicieron alianzas políticas basadas en cálculos humanos, en lugar de esperar la dirección divina. Descendieron a Egipto sin consultar mi boca, dice Dios a través del profeta, para fortalecerse con la fuerza de Faraón. El problema no era necesariamente que buscaran ayuda externa, sino que lo hicieron sin consultar a Dios, confiando en la sabiduría política humana en lugar de en la dirección divina. Y el resultado fue vergüenza y confusión, porque pusieron su confianza en un brazo de carne que no podía salvarlos realmente,
pero luego viene una promesa hermosa en el versículo 21. Tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni a la mano izquierda. Esta imagen de escuchar una voz detrás de ti, señalándote el camino correcto cuando estás a punto de desviarte, es extraordinariamente relevante para tu situación actual. ¿Cuántas veces has estado a punto? Oh, Hilton Stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton Stay, a holiday you're saving. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. This season, enjoy spacious, comfortable rooms and friendly service when you book with Hilton instead. Hilton for the stay. Okay, Chad, today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. De tomar un camino equivocado, de aceptar una oferta que parecía atractiva superficialmente, pero que habría sido desastrosa espiritualmente, de comprometerte en una relación que habría truncado tu propósito divino, de invertir recursos en proyectos que no estaban alineados con la voluntad de Dios para tu vida. Y en el último momento algo dentro de ti, una inquietud inexplicable, una paz que desaparece, una advertencia suave pero clara del Espíritu Santo, te detuvo justo a un tiempo. Esos momentos no son coincidencias ni intuición humana, sino la fidelidad de Dios, cumpliendo su promesa de guiarte, de ser lámpara a tus pies, incluso cuando no eres plenamente consciente de que es Él quien te está dirigiendo. El problema es que muchas veces esperamos que la guía de Dios llegue en formas espectaculares. Queremos una zarza ardiente como Moisés, una voz audible desde el cielo como Pablo en el camino a Damasco, una señal milagrosa innegable que elimine toda posibilidad de duda. Y cuando esas manifestaciones dramáticas no ocurren, concluimos equivocadamente que Dios no nos está hablando, que estamos solos en nuestra decisión, que tenemos que resolver todo por nuestra cuenta. Pero la verdad bíblica es que Dios generalmente habla en voz suave y apacible, como lo hizo con Elías en la cueva. Después del terremoto, después del fuego, después del viento recio, vino un silbo apacible y delicado, y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro porque reconoció la presencia de Dios. La voz de Dios frecuentemente viene a través de impresiones internas que se confirman con la palabra, de puertas que se abren o se cierran de maneras que solo pueden ser orquestadas por su providencia, de consejos sabios de hermanos espirituales que repiten exactamente lo que ya sentías en tu corazón, pero necesitabas confirmación externa, de circunstancias que se alinean de formas que no puedes explicar como mera coincidencia. El profeta Habacuc aprendió a estar en su puesto de guardia, a vigilar para ver qué le diría Dios y qué respondería tocante a su queja. En mi guardia estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. Esta actitud de vigilancia espiritual, de estar atento y expectante a la voz de Dios, es fundamental para recibir su dirección
No es pasividad, sino actividad espiritual intensa. Es posicionar tu corazón en un lugar de receptividad, donde puedes escuchar por encima del ruido de tus propios pensamientos y las voces del mundo que te rodea. Requiere silencio deliberado en una cultura que valora el ruido constante. Requiere soledad intencional en una sociedad que teme estar a solas con sus propios pensamientos. Requiere paciencia en un mundo que demanda respuestas instantáneas. Pero es en ese lugar de espera activa donde frecuentemente Dios habla más claramente, donde su voz puede penetrar las capas de ansiedad y confusión que normalmente la ahogan. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús constantemente se retiraba a lugares solitarios para orar? ¿Por qué pasaba noches enteras en comunión con el Padre antes de tomar decisiones importantes? Si Él, siendo Dios encarnado, necesitaba esos momentos de conexión íntima con el Padre para recibir dirección y fortaleza, ¿cuánto más tú y yo necesitamos crear espacios deliberados en nuestras vidas para estar a solas con Dios, para acallar el ruido externo y escuchar su voz? Antes de elegir a los 12 apóstoles, Lucas nos dice que Jesús pasó toda la noche en oración. Y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. No fue una decisión impulsiva ni basada en criterios superficiales de quienes tenían mejor currículum o más credenciales religiosas, sino que fue una decisión tomada en profunda comunión con el Padre, escuchando su dirección sobre quiénes eran los hombres señalados para ese propósito específico. Y nota que escogió a hombres que desde una perspectiva humana parecían opciones cuestionables: pescadores sin educación formal, un cobrador de impuestos despreciado por colaborar con Roma, un celote radical, hombres con temperamentos explosivos a quienes llamó hijos del trueno. Pero eran los hombres que el Padre había elegido, y bajo el discipulado de Jesús y el poder del Espíritu Santo se convirtieron en los fundamentos de la Iglesia que cambiaría al mundo. Si la elección de colaboradores requirió una noche entera de oración para el Hijo de Dios, ¿cuánto tiempo de búsqueda y escucha deberías invertir tú en las decisiones que están frente a ti ahora? Esto no significa necesariamente que debas pasar noches enteras sin dormir, pero sí significa que necesitas crear espacios sagrados donde tu alma pueda aquietarse lo suficiente para escuchar esa voz suave del Espíritu, que frecuentemente es ahogada por la prisa, el ruido, la ansiedad y la multitud de voces que compiten por tu atención. En nuestra cultura de gratificación instantánea, donde esperamos respuestas inmediatas para todo gracias a Internet y smartphones, hemos perdido el arte de esperar en Dios, de permanecer en su presencia sin agenda, de crear el espacio donde Él puede hablar a nuestro ritmo, en lugar de exigir que Él se apresure según nuestro cronograma. Isaías 40 dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en el Señor no es perder el tiempo, sino invertirlo en lo más productivo que puedes hacer: conectarte con la fuente de toda sabiduría y dirección. En el capítulo 6 de Mateo, Jesús aborda directamente el tema de la ansiedad que surge cuando enfrentamos incertidumbre sobre nuestro futuro, cuando nos preguntamos cómo se resolverán nuestras necesidades básicas, qué comeremos, qué vestiremos, ¿cómo pagaremos las cuentas que se acumulan? Su enseñanza no minimiza la realidad de estas preocupaciones legítimas, pero nos llama a un cambio radical de perspectiva basado en el carácter de Dios como Padre proveedor. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más
que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Esta no es una exhortación a la irresponsabilidad, sino una invitación a confiar en que el mismo Dios que mantiene funcionando todo el ecosistema del universo, que cuida de criaturas que ni siquiera son conscientes de su existencia, que alimenta a millones de aves cada día sin que ellas se preocupen por el futuro, tiene perfectamente bajo control tu situación, aunque tú no veas cómo va a resolverse. Las aves no tienen cuentas bancarias, ni planes de retiro, ni seguros de salud, y sin embargo, Dios las sustenta día a día. Tú eres infinitamente más valioso para Él que las aves, porque estás creado a su imagen, porque Cristo murió por ti, porque eres su Hijo amado. Jesús continúa, y ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esta pregunta penetra directamente en la futilidad de la preocupación ansiosa que no produce soluciones, sino solo agotamiento emocional y espiritual. Toda la energía que inviertes en escenarios catastróficos, en imaginar todo lo que podría salir mal, en darle vueltas obsesivamente a un problema sin llegar a ninguna conclusión, esa energía no añade absolutamente nada productivo a tu vida, sino que solo te roba la paz que Dios quiere darte, incluso en medio de circunstancias inciertas. No puedes añadir una hora a tu vida por preocuparte. No puedes cambiar el pasado por lamentarte. No puedes controlar el futuro por anticiparlo ansiosamente. Lo único que puedes hacer es vivir fielmente en el presente, confiando en que el Dios que te ha sustentado hasta ahora continuará haciéndolo. El Dios que ha sido fiel en 1000 pruebas pasadas no te abandonará en esta. Y luego viene la instrucción práctica que es clave para todo el tema de la guía divina. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta es la clave para la paz en medio de decisiones difíciles. Esta es la luz que ilumina el camino cuando todo parece oscuro. Hacer del reino de Dios tu prioridad máxima. Alinear tus decisiones con los valores y propósitos de Dios antes que con tus propias ambiciones o miedos. Confiar en que cuando buscas primero su voluntad, Él se encarga de añadir todo lo que necesitas. Esto no significa que automáticamente todos tus problemas desaparecerán o que nunca enfrentarás dificultades económicas o relacionales, pero sí significa que tendrás una base sólida de paz y propósito, que no depende de circunstancias externas, sino de tu conexión con Dios. Cuando tu identidad y seguridad están arraigadas en quién eres en Cristo y no en lo que tienes o logras. Cuando tu prioridad es agradar a Dios antes que impresionar a la gente. Adobe Acrobat Studio, so brand new. Show me all the things PDFs can do. Do your work with ease and speed. PDF Spaces is all you need. Do hours of research in an instant with key insights from an AI assistant. Pick a template with a click. Now your prezzo looks super slick. Close that deal? Yeah, you won. Do that, doing that, did that, done. Now you can do that with Acrobat. Now you can do that with the all-new Acrobat. It's time to do your best work with the all-new Adobe Acrobat Studio. This is Charlie. He's my part rescue dog, part whirlwind. Half of his breakfast always ends up on the floor. And he leaves fur everywhere. That's why I grabbed the Bissell Power Clean Fur Finder. It's cordless, powerful, and actually finds fur you don't even see. If you've got a pet like Charlie, you've got fur everywhere. The Power Clean Fur Finder gets that. Discover how Power Clean Fur Finder makes pet cleanups effortless at Bissell.com. O cumplir expectativas culturales de éxito, entonces las decisiones se vuelven más claras, porque el filtro a través del cual evalúas tus opciones cambia radicalmente. Ya no te preguntas solamente qué me conviene más económicamente o qué me hará más feliz en el corto plazo, sino que empiezas a preguntarte, ¿cuál de estas opciones me acerca más
al propósito de Dios para mi vida? ¿Cuál me permite mantener mi integridad espiritual? ¿En cuál de estos caminos puedo glorificar mejor a Dios y ser instrumento de su reino? Esta decisión ¿edificará mi carácter a la imagen de Cristo o lo erosionará? ¿Me permitirá ser sal y luz donde Dios me coloque o me comprometerá espiritualmente? Estas preguntas transforman completamente el proceso de toma de decisiones porque te sacan de una mentalidad centrada en ti mismo y te colocan en una mentalidad centrada en Dios, donde la sabiduría verdadera reside. Santiago nos recuerda que la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta descripción es un criterio valioso para evaluar si la dirección que crees estar recibiendo viene realmente de Dios o de otra fuente. La sabiduría divina produce paz interior incluso cuando el camino es difícil. Produce fruto de carácter piadoso en tu vida. No está marcada por la confusión constante o la vacilación paralizante, sino por una certeza profunda que trasciende el entendimiento humano. Si una dirección que crees estar recibiendo produce agitación constante, ansiedad que no disminuye con la oración, impulsos a actuar con prisa sin esperar confirmación o te lleva a comprometer tus valores fundamentales, esas son señales de advertencia de que probablemente no es la voz de Dios lo que estás escuchando. Por otro lado, cuando la dirección de Dios viene, aunque el camino que señala pueda ser difícil o costoso, hay una paz subyacente que Pablo describe como la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz sobrenatural es una de las principales señales de que estás en el camino correcto, de que has escuchado correctamente la voz de Dios. Pablo lo expresó maravillosamente en Filipenses cuando escribió: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz que sobrepasa todo entendimiento significa literalmente una paz que no tiene sentido lógico dadas las circunstancias. No es ausencia de desafíos o dificultades, sino una calma profunda del alma que permanece firme incluso cuando las circunstancias externas son turbulentas. Es la paz que Pablo y Silas experimentaron cuando cantaban himnos a medianoche en la cárcel de Filipos, con sus pies en el cepo y sus espaldas sangrando por los azotes, la paz que sostiene a mártires y perseguidos a lo largo de la historia. La paz que tú puedes experimentar en tu situación actual cuando anclas tu alma en las promesas de Dios, en lugar de en la apariencia de tus circunstancias. Cuando tus circunstancias dicen fracaso, pero Dios dice que Él tiene planes de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Cuando tu cuenta bancaria dice escasez, pero Dios dice que suplirá todo lo que te falta, conforme a sus riquezas en gloria. Cuando tu situación dice desesperanza, pero Dios dice que Él hace nuevas todas las cosas. La pregunta es, ¿a quién le vas a creer? Hay una diferencia radical entre la paz que el mundo ofrece y la paz que Jesús da. Él mismo lo aclaró en Juan 14 cuando dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy, como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». La paz del mundo es condicional. Depende de que todo esté funcionando bien en tu vida externa, de que tus finanzas estén en orden, de que tus relaciones sean armoniosas, de que tu salud sea buena, de que tu reputación esté intacta, de que tus planes se estén cumpliendo según tu cronograma. Cuando alguna de esas áreas falla, la paz del mundo se desvanece inmediatamente porque estaba fundamentada en circunstancias cambiantes. Pero la paz de Cristo es incondicional. Puede existir en medio de la tormenta porque no depende de circunstancias externas, sino de una realidad espiritual interna. La presencia del Espíritu Santo en tu vida, la certeza de que perteneces a Dios,
la confianza de que Él tiene el control aunque tú no lo tengas, la seguridad de que nada puede separarte del amor de Dios en Cristo Jesús. Esta es la paz que necesitas para tomar decisiones difíciles, porque te permite evaluar tus opciones desde un lugar de calma espiritual, en lugar de desde un lugar de pánico o desesperación. Cuando estás operando desde el miedo, tiendes a tomar decisiones reactivas que buscan eliminar el dolor inmediato sin considerar las consecuencias a largo plazo. Aceptas el primer trabajo que aparece, aunque no esté alineado con tu llamado, porque tienes miedo de quedarte sin dinero. Te comprometes en una relación que sabes que no es la voluntad de Dios, porque tienes miedo de quedarte solo. Tomas atajos morales, porque tienes miedo de no lograr tus metas de otra manera. Pero cuando estás arraigado en la paz de Cristo, puedes tomar decisiones proactivas que están alineadas con tus valores más profundos y con el propósito de Dios para tu vida. Incluso si esas decisiones implican sacrificio o incomodidad temporal, puedes decir no a oportunidades que otros considerarían fantásticas, porque sabes en tu espíritu que no es el camino de Dios para ti. Puedes esperar pacientemente la provisión de Dios en lugar de forzar puertas que Él ha cerrado. Puedes mantener tu integridad incluso cuando parece costarte ventajas inmediatas, porque confías en que Dios honra a quienes le honran. La parábola del sembrador que Jesús relata en Marcos 4 tiene implicaciones profundas para entender cómo recibimos y aplicamos la guía de Dios en nuestras vidas. La semilla es la palabra de Dios, y los diferentes tipos de terreno representan diferentes condiciones del corazón humano. La semilla que cayó junto al camino fue arrebatada inmediatamente por las aves antes de poder echar raíz. Jesús explica que esta representa a quienes escuchan la palabra, pero Satanás viene enseguida y quita la palabra sembrada en sus corazones. ¿Cuántas veces has recibido una convicción clara del Espíritu Santo durante un tiempo de oración o adoración? Una dirección específica mientras leías la palabra, un mensaje profético a través de un predicador que parecía estar hablando directamente a tu situación, pero antes de que pudiera arraigarse en tu corazón y transformarse en obediencia, el enemigo sembró dudas. Te hizo cuestionar si realmente era Dios quien hablaba o solo tu imaginación. Te distrajo con argumentos racionales sobre por qué esa dirección no tenía sentido. Te intimidó con los posibles costos de la obediencia. Te convenció de que esperar un poco más para confirmación adicional sería más sabio, y mientras esperabas y dudabas, la convicción se desvaneció y volviste a tu estado de confusión anterior. Satanás es llamado el padre de mentira, y una de sus estrategias más efectivas es sembrar dudas sobre la palabra de Dios. Lo hizo con Eva en el jardín cuando preguntó, ¿con qué? Dios os ha dicho. Lo hace contigo hoy cuando susurra, ¿realmente crees que Dios te habló? No será solo tu mente jugándote una mala pasada. La semilla que cayó en pedregales brotó rápidamente porque la tierra no era profunda, pero se secó cuando salió el sol porque no tenía raíz. Jesús explica que esta representa a quienes reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que duran poco, y cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Tal vez has experimentado esto, momentos de claridad espiritual en un retiro o conferencia donde sentiste fuertemente la dirección de Dios y te comprometiste con entusiasmo genuino a seguirla. Pero cuando regresaste a la realidad cotidiana, y llegaron las primeras dificultades o las primeras críticas de familiares o amigos que no entendían tu decisión, o cuando el costo de la obediencia se hizo más claro y tangible, abandonaste rápidamente el camino que sabías que Dios te había mostrado. El problema no fue que la palabra de Dios no fuera genuina, sino que no había profundidad suficiente en tu relación con Él
para sostener la obediencia cuando vino la presión. Desarrollar raíces profundas requiere tiempo, requiere perseverancia a través de estaciones secas, requiere nutrición constante mediante la palabra y la oración, requiere permitir que las pruebas te fortalezcan en lugar de derrotarte. La semilla que cayó entre espinos brotó, pero fue ahogada porque los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entraron y ahogaron la palabra, y se hizo infructuosa. Esta es quizás la trampa más común en nuestra cultura contemporánea, donde constantemente somos bombardeados con mensajes sobre lo que deberíamos desear, lograr, poseer, experimentar. La voz de Dios queda ahogada no necesariamente por cosas malas, sino por muchas cosas que compiten por nuestra atención y lealtad. Cosas que pueden ser buenas en sí mismas, pero que se convierten en ídolos cuando las priorizamos por encima de la obediencia a Dios. Tal vez Dios te ha mostrado claramente que debes invertir más tiempo en tu familia, pero los afanes de ascender en tu carrera profesional ahogan esa dirección. Tal vez Dios te ha llamado al ministerio o a la misión, pero el engaño de las riquezas, la búsqueda de seguridad financiera y comodidad material ahogan ese llamado. Tal vez Dios te ha dirigido a simplificar en tu vida, a desprenderte de posesiones y compromisos que te distraen de tu propósito. Looking for ways to keep the kids entertained while traveling? Netflix Games lets them jump into fun, creative adventures at no extra cost. Everything's unlocked with your Netflix membership. From Paw Patrol Academy and Lego Duplo World to Barbie color creations and World of Peppa Pig, there's something for every little explorer. And you don't need Wi-Fi. Kids can play anytime, anywhere. Visit netflixfamily.com/travel tips for all your kids' holiday entertainment. When you own your own business, you need to keep things moving. Need to book a last-minute flight? Earn a $300 travel credit to cover that. Need to take a meeting before takeoff? Do it from the comfort of the Chase Sapphire Lounge by the club. Need to catch your breath before you board? Done. With $2,500 in annual value, the new Chase Sapphire Reserve for Business is the card that gives back all you put in. Visit chase.com/reserve business to learn more. Cards issued by JPMorgan Chase Bank, N.A. member FDIC, subject to credit approval. Terms apply. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans, even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good. Propósito principal, pero las codicias de otras cosas, el temor a perderte experiencias que todos los demás están teniendo, ahogan esa convicción. Nota que Jesús no dice que estas cosas destruyen la palabra violentamente, sino que la ahogan gradualmente, lentamente sofocándola hasta que queda infructuosa. Es un proceso sutil donde tu calendario se va llenando de cosas urgentes, pero no necesariamente importantes, donde tu mente está tan saturada con preocupaciones y ambiciones que no queda espacio para escuchar la voz suave del Espíritu. Finalmente, la semilla que cayó en buena tierra dio fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. Estos son los que escuchan la palabra y la reciben y dan fruto. Esta representa un corazón que no solo escucha la palabra de Dios, sino que la recibe genuinamente, que la protege de los ataques del enemigo, siendo vigilante contra las dudas que él siembra, que le permite echar raíces profundas a través de la perseverancia en medio de pruebas y dificultades, que la mantiene como prioridad por encima de las distracciones y demandas del mundo. Este es el tipo de corazón que produce fruto abundante, que no solo recibe dirección de Dios, sino que la obedece y ve resultados transformadores en su vida. Este es el tipo de corazón que necesitas cultivar si quieres recibir y seguir consistentemente la guía de Dios en tu vida. Y nota que el fruto varía, 30, 60, 100 por uno.
Dios no espera que todos produzcan exactamente el mismo resultado, pero sí espera fruto proporcional a lo que ha sido sembrado en cada vida. El proceso de cultivar un corazón receptivo a la voz de Dios no es instantáneo ni automático. Requiere disciplina espiritual intencional y consistente. Implica crear hábitos de lectura bíblica, no como un ritual religioso vacío que cumples para sentirte espiritualmente respetable, sino como un encuentro genuino con la voz de Dios, que habla a través de su palabra inspirada. Cuando abres la Biblia cada día con expectativa, creyendo que el mismo Espíritu que la inspiró te iluminará para entenderla y aplicarla, algo sobrenatural comienza a ocurrir. Versículos que has leído cientos de veces de repente cobran vida con significado fresco y relevancia específica para lo que estás enfrentando hoy. Principios que parecían abstractos se vuelven increíblemente prácticos y aplicables a tus decisiones actuales. Promesas que conocías intelectualmente penetran tu corazón con fe viva, que transforma tu perspectiva sobre tus circunstancias. Implica desarrollar una vida de oración que va más allá de la recitación de peticiones, como si estuvieras entregando una lista de compras a Dios, y se convierte en conversación bidireccional donde no solo hablas, sino también escuchas, donde no solo presentas tus necesidades, sino también preguntas qué es lo que Dios quiere de ti, donde no solo buscas que Dios cambie tus circunstancias, sino que permites que Él te cambie a ti en medio de esas circunstancias. Implica ayuno ocasional, no como mecanismo para manipular a Dios o como obra religiosa para ganar su favor, sino como manera de intensificar tu sensibilidad espiritual temporalmente al negar los apetitos físicos que normalmente dominan tu atención, permitiendo que tu espíritu se vuelva más receptivo a la voz de Dios, rompiendo el dominio de hábitos y comodidades que pueden nublar tu discernimiento. Cuando ayunas, estás declarando que tu prioridad suprema en ese momento no es satisfacer tu cuerpo, sino escuchar a Dios, que estás dispuesto a experimentar incomodidad física para ganar claridad espiritual. Jesús asumió que sus discípulos ayunarían cuando dijo, cuando ayunéis, no como los hipócritas, dando instrucciones sobre cómo hacerlo correctamente en lugar de si deberían hacerlo. Implica comunidad con otros creyentes que pueden confirmarte cuando estás en el camino correcto, desafiarte cuando estás racionalizando desobediencia, aconsejarte cuando enfrentas decisiones importantes basándose en su propia experiencia y madurez espiritual, y orar contigo trayendo fortaleza corporativa que frecuentemente rompe resistencias que la oración individual no ha podido penetrar. El escritor de Hebreos nos exhorta a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortarnos unos a otros, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dios nunca diseñó que navegaras la vida cristiana en aislamiento. Fuiste creado para comunidad donde otros ven tus puntos ciegos y tú ves los de ellos, donde el cuerpo de Cristo funciona como debería con cada miembro contribuyendo según su don. Implica adoración que te saca de tu preocupación centrada en ti mismo y te coloca en la perspectiva correcta sobre quién es Dios y quién eres tú en relación con Él. Cuando adoras genuinamente, no como espectador de un concierto, sino como participante activo, ofreciendo tu alabanza al Dios viviente, algo cambia en tu interior. Los problemas que parecían montañas insuperables comienzan a verse en su verdadero tamaño cuando los colocas junto a la majestad infinita de Dios. Las decisiones que te aterrorizaban pierden parte de su poder intimidante cuando recuerdas que el Dios que creó el universo con su palabra está personalmente interesado en guiar tu vida. El futuro incierto que te quitaba, el sueño se vuelve menos amenazante cuando declaras con tu boca y crees en tu corazón que Dios es soberano, que todas las cosas están bajo su control,
que nada toma a Dios por sorpresa. Todos estos elementos juntos, la lectura bíblica, la oración bidireccional, el ayuno estratégico, la comunidad auténtica, la adoración transformadora, crean un ambiente espiritual donde la voz de Dios puede ser escuchada con mayor claridad porque has reducido sistemáticamente el ruido que normalmente la ahoga. En Juan 15, Jesús usa la metáfora de la vid y las ramas para explicar la naturaleza de nuestra relación con Él y cómo esa relación es fundamental para absolutamente todo lo que hacemos, incluyendo tomar decisiones sabias. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no lleva fruto, la quitará, y toda rama que lleva fruto, la limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta enseñanza es absolutamente fundamental para entender de dónde viene la capacidad de tomar decisiones sabias y vivir una vida fructífera espiritualmente. No viene de tu esfuerzo independiente, de tu inteligencia superior, de tu capacidad de planificación estratégica, de tus títulos académicos o experiencia profesional, sino de tu conexión vital con Cristo. Una rama separada de la vid puede parecer viva por un tiempo, puede mantener su forma y color temporalmente. Sus hojas pueden permanecer verdes por días, pero está cortada de la fuente de vida y eventualmente, inevitablemente, se secará y morirá, porque no tiene acceso a la savia que fluye desde las raíces a través de la vid. De la misma manera, puedes intentar vivir tu vida y tomar tus decisiones independientemente de Cristo. Puedes tener éxito aparente por un tiempo medido en términos mundanos de dinero, posición, reconocimiento, logros visibles, pero espiritualmente estarás seco, sin el flujo de vida divina que es la única fuente de satisfacción genuina y propósito eterno que trasciende esta vida temporal. Puedes acumular riquezas, pero sentir un vacío inexplicable. Puedes alcanzar la cima de tu profesión, pero preguntarte para qué fue todo. Puedes tener todos los placeres que el mundo ofrece, pero carecer de paz real. Permanecer en Cristo significa mantener esa conexión vital a través de la obediencia continua a su palabra, incluso cuando es costosa, la dependencia constante de su gracia, reconociendo que cada respiración es un regalo inmerecido, la comunión ininterrumpida con su Espíritu mediante oración y adoración, que fluyen no de obligación, sino de amor. Desde ese lugar de permanencia fluye naturalmente el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, no como producto de esfuerzo forzado ni de intentar comportarte de cierta manera para parecer espiritual, sino como resultado inevitable de la vida de Cristo que fluye desde la vid hacia las ramas. Cuando Jesús continúa diciendo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, está revelando el secreto de la oración efectiva y de recibir dirección clara de Dios para tus decisiones. A primera vista, esta promesa parece casi demasiado buena para ser verdad, como un cheque en blanco espiritual donde puedes pedir absolutamente. This episode is brought to you by eBay. Buying parts for your car? You'll know that will it work feeling. But on eBay, buying parts is different. eBay's free returns means if it doesn't fit, or if it isn't what you expected, you just print a label, drop it off, and get your refund fast. No haggling, no stress, and at least 30 days to return any eligible item. Millions of parts, free returns. eBay. Things people love. Eligible items only. Exclusions apply. Absolutamente cualquier cosa y Dios está obligado a dártelo, pero la clave está en la condición
si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. No es que Dios se convierta en un genio de la lámpara que concede todos tus caprichos sin importar cuán egoístas o destructivos sean, sino que cuando permaneces en Cristo y su palabra permanece en ti, tus deseos se transforman profundamente, tus prioridades se alinean con las suyas, tus valores reflejan los valores del reino, tus peticiones brotan de un corazón que ha sido moldeado por la mente de Cristo. Ya no pides desde una mentalidad egoísta, centrada en tu comodidad y conveniencia, sino desde un corazón que genuinamente desea lo que Dios desea, que valora lo que Dios valora, que busca lo que Dios busca. En ese estado de alineamiento espiritual profundo, tus oraciones son naturalmente respondidas porque estás pidiendo cosas que están dentro de la voluntad perfecta de Dios, cosas que Él ya desea darte, pero estaba esperando que tú las pidieras para que reconocieras que vienen de Él y no de tu propia capacidad. Y en cuanto a decisiones específicas que enfrentas, cuando permaneces en Cristo y su palabra permanece en ti, saturando tu mente y moldeando tu carácter, desarrollas una sensibilidad espiritual, un discernimiento interno que te permite reconocer qué opciones están alineadas con el carácter y propósitos de Dios y cuáles no lo están. No necesitas una voz audible del cielo diciéndote exactamente qué trabajo aceptar, con quién casarte, dónde vivir, cómo invertir tu dinero, porque has internalizado los principios y valores del reino de tal manera que fluyen naturalmente en tu proceso de toma de decisiones. Sabes instintivamente que ciertas opciones te llevarían a comprometer tu integridad, aunque sean lucrativas. Que ciertas relaciones te alejarían de Dios, aunque sean atractivas superficialmente, que ciertos caminos son ajenos al llamado que Dios ha puesto en tu vida, aunque sean respetables socialmente. Esta no es arrogancia espiritual, sino el fruto de permanecer en la vid donde la savia de la sabiduría divina fluye constantemente hacia ti. Pablo ora fervientemente en Efesios 1 para que Dios dé a los creyentes espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Esta oración reconoce que hay un tipo de conocimiento que trasciende completamente la información intelectual que puedes adquirir mediante libros o educación formal. Una sabiduría que no se obtiene mediante estudio académico riguroso, sino mediante revelación sobrenatural del Espíritu Santo que abre tu entendimiento a verdades espirituales. Los ojos de tu entendimiento, tus ojos espirituales internos, necesitan ser iluminados para ver realidades espirituales que son completamente invisibles para la percepción natural humana, para discernir dimensiones de la realidad que existen más allá de lo que tus 5 sentidos físicos pueden detectar. Necesitas ver más, allá de las apariencias superficiales de tus opciones, y discernir las implicaciones espirituales a largo plazo, las consecuencias eternas de tus decisiones temporales. Una oportunidad laboral puede parecer fantástica desde todos los ángulos naturales. El salario es excelente, superando cualquier cosa que hayas ganado antes. La posición es prestigiosa, elevando tu estatus social. La ubicación es deseable en una ciudad que siempre quisiste conocer. Los beneficios son generosos, incluyendo todo lo que podrías desear. Pero si los ojos de tu entendimiento están iluminados por el Espíritu Santo, podrás discernir si esa oportunidad te acercará o te alejará de tu llamado divino fundamental, si fortalecerá o debilitará tu vida espiritual y la de tu familia, si te permitirá ser sal y luz en ese ambiente o si te arrastrará inevitablemente a compromisos éticos que erosionarán tu integridad gradualmente. Esta capacidad de discernimiento espiritual que penetra más allá de las apariencias es
un don precioso que Dios quiere darte liberalmente, pero requiere que tú lo busques activamente, con hambre genuina, que ores como Pablo oró con persistencia, que desees con todo tu corazón ver las cosas desde la perspectiva eterna de Dios y no solo desde tu perspectiva limitada y temporal. Romanos 8:14 afirma categóricamente que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiado por el Espíritu no es una experiencia mística esotérica reservada para unos pocos súper espirituales que han alcanzado niveles elevados de santidad, ni es algo que solo ocurría en tiempos bíblicos. Es la marca distintiva normal de todo verdadero hijo de Dios en cualquier época. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, ese poder incomprensible que venció la muerte misma, mora en ti permanentemente si has entregado tu vida genuinamente a Cristo. Y ese Espíritu omnisciente tiene funciones específicas claramente definidas en tu vida. Guiarte a toda verdad, navegando el laberinto de decisiones que enfrentas. Recordarte las enseñanzas de Jesús justo cuando más las necesitas aplicar. Interceder por ti con gemidos indecibles, cuando ni siquiera sabes cómo orar apropiadamente. Darte testimonio interno de que eres hijo de Dios, disipando las dudas que el enemigo siembra. Convencerte de pecado cuando comienzas a desviarte antes de que el daño sea irreparable. En el versículo 26, Pablo explica esta función intercesora, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Esto es increíblemente consolador y liberador cuando enfrentas decisiones complejas donde ni siquiera sabes cómo orar correctamente, porque no tienes claridad sobre qué es lo mejor, donde todas las opciones parecen tener ventajas y desventajas, donde no puedes ver con certeza cuál camino producirá mejores resultados. El Espíritu Santo toma tu confusión genuina, tu incertidumbre honesta, tus oraciones torpes e incompletas llenas de dudas y contradicciones, y las traduce en intercesión perfecta delante del Padre, que conoce exactamente lo que necesitas, aunque tú no lo sepas. Tú no tienes que tener todo resuelto antes de acercarte a Dios en oración. No tienes que presentarle un análisis completo, con todas las variables consideradas y todas las opciones evaluadas exhaustivamente. Puedes venir a Él en tu estado actual de confusión y debilidad y limitación, y confiar plenamente en que el Espíritu Santo está trabajando incansablemente a tu favor detrás del escenario, incluso cuando no sientes nada espectacular o sobrenatural, incluso cuando parece que tus oraciones rebotan en el techo sin llegar a ninguna parte. El versículo 28 de ese mismo capítulo contiene una de las promesas más poderosas y reconfortantes de toda la Escritura. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa no significa ingenuamente que todo lo que te sucede es bueno en sí mismo. Obviamente, hay cosas objetivamente malas, dolorosas, injustas, traumáticas que ocurren constantemente en un mundo caído, corrompido por el pecado. No significa que Dios causa directamente todo lo malo que experimentas. La Biblia es clara en que Dios no tienta a nadie ni es autor de maldad. Pero sí significa que Dios, en su soberanía absoluta y sabiduría infinitas, puede tomar incluso las peores circunstancias imaginables, incluso tus peores decisiones equivocadas, cuando te arrepientes genuinamente y regresas a Él con corazón contrito, incluso las traiciones más crueles de otros, incluso las tragedias más devastadoras, y tejerlas magistralmente dentro de un propósito mayor, que finalmente resulta en tu bien eterno
y en su gloria suprema. Esto te libera del miedo paralizante a equivocarte que te tiene congelado, incapaz de tomar ninguna decisión, porque aunque obviamente debes buscar diligentemente la sabiduría de Dios y tomar la mejor decisión posible con la luz que tienes disponible en este momento, sabes con certeza que incluso si te equivocas, incluso si tomas un camino que no era el mejor o el ideal, Dios no te abandona ahí dejándote sufrir las consecuencias sin esperanza, sino que puede redimir esa situación transformándola en algo que sirve a su propósito y seguir cumpliendo su plan soberano en tu vida. José es el ejemplo perfecto de esta verdad transformadora, cuando finalmente se reveló a sus hermanos que, décadas atrás, lo habían vendido como esclavo por envidia. Les dijo con perdón genuino: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que sus hermanos hicieron fue objetivamente malo, injusto, cruel, motivado por celos y odio, causando sufrimiento tremendo a José durante años de esclavitud y prisión injusta, pero Dios, en su providencia soberana, lo usó dentro de un plan mayor extraordinario para preservar a toda una nación del hambre catastrófica, para colocar a José en posición de salvar millones de vidas. Tus errores sinceros, cuando buscabas hacer lo correcto, y las injusticias que sufres a manos de otros, no tienen la última palabra cuando le perteneces genuinamente a Dios, cuando tu vida está rendida a su señorío. Dime en los comentarios, ¿qué frase sientes que Jesús te ha... The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Lo hoy.